Pregunta número 713-22, relativa al proyecto de travesía central del Pirineo, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Vox, y para lo cual, señor Morón, en nombre de Vox, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, ante el incremento en España del tráfico nacional e internacional de mercancías procedentes de los puertos marítimos y de los aeropuertos de la península ibérica, solo disponemos de 2 corredores para trasladar todas esas mercancías al resto de Europa, por Bou, en Gerona, y por Irún, en Guipúzcoa, acaparando estos 2 corredores pues mucha más densidad de tráfico de la que estaba prevista desde un primer momento. Por otro lado, todos conocemos que hay 2 grandes proyectos ferroviarios, importantes proyectos ferroviarios que cuentan con financiación europea, como son la autopista ferroviaria procedente de Algeciras y Sinés, en Portugal, pasando por Madrid a Zaragoza, y por otro lado el corredor Cantábrico-Mediterráneo, 2 grandes proyectos ferroviarios que convergerán en Zaragoza. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón consideramos que este es el momento para apostar de una forma decidida por el proyecto, retomar ese proyecto de la travesía central del Pirineo por el Pirineo aragonés. Un proyecto que convertiría a Zaragoza probablemente en el centro logístico más importante del sur de Europa y que relanzaría todo el potencial logístico de Huesca y de Teruel. Por eso le formulamos la siguiente pregunta. ¿Va a incluir su Gobierno en el proyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2023 alguna partida económica para impulsar la travesía central del Pirineo? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, evidentemente no, ni para esta infraestructura ni para ninguna otra. Esta es una competencia absolutamente estatal, lo cual no quiere decir que no vayamos a hacer muchas gestiones, a tomar muchas iniciativas y a impulsar todas aquellas inversiones en materia ferroviaria que consideremos necesarias para no conseguir, que yo creo que eso prácticamente lo tenemos conseguido, sino para reforzar la posición de Aragón como plataforma logística, si no la más importante, de las más importantes del sur de Europa. Gracias, señor Lambán. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Mire, señor Lambán, la travesía central del Pirineo debería de ser un proyecto que estuviera en funcionamiento desde hace ya muchos años. Ya en el año 2003 fue incluida en la lista de infraestructuras prioritarias de la Unión Europea. Y si no es un proyecto que se haya llevado a buen puerto, es por la oposición que ha tenido fuera de nuestras fronteras, pero también dentro de nuestras fronteras, por la oposición de los gobiernos fundamentalmente vasco y catalán, apoyados por partidos separatistas y nacionalistas que han sido socios necesarios de los sucesivos gobiernos de Partido Popular y Partido Socialista en España. Y eso es lo que ha condicionado el desarrollo y el impulso por parte de España de esta travesía central del Pirineo. En estos momentos hay esfuerzos por parte de distintos colectivos, como el Colegio de Ingenieros de Aragón, empresas de transporte, incluso del propio Ministerio de Defensa, que considera que estratégicamente es necesario permeabilizar el Pirineo y que exista otro tercer paso, al menos de gran capacidad, con el resto de Europa. Ahora es el momento y no podemos dejar pasar este tren. Esta es la oportunidad que tiene Aragón realmente para estar en Europa. Y así lo hemos entendido nuestro grupo a lo largo de esta legislatura. Y hemos, en ese sentido, lanzado varias propuestas en la Comisión de Vertebración del Territorio y también aquí en el propio Pleno. Nosotros no renunciamos al Canfrán. Nosotros apostamos también por el Canfrán. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a la travesía central del Pirineo, que es la solución a largo plazo para trasladar todas esas mercancías, no solamente las procedentes de España, sino incluso de África, que nos llegarán y convergerán en Zaragoza a través de esos 2 grandes corredores a los que he hecho referencia. Señor Lambán, cuando hablamos de los intereses de Aragón, no podemos tener una mirada corta. No podemos buscar la rentabilidad política y económica inmediata. No podemos centrarnos exclusivamente, como grandes proyectos para Aragón, las energías renovables y rellenar toda nuestra tierra de molinos y de placas fotovoltaicas, buscando ese interés político y económico inmediato. Tenemos que mirar un poquito más al futuro. Creemos que es momento de buscar esa mayor implicación, porque, mire, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros por nosotros.
Y si nosotros no apostamos firmemente, como usted lleva haciendo a lo largo de esta legislatura, que no han dedicado ni un euro para relanzar este proyecto, si nosotros no lo hacemos, lo harán otros, porque al final ese túnel de baja cota por el Pirineo será una realidad. La diferencia es que puede ser a través de Aragón o a través de otras comunidades. Probablemente acabaremos quedándonos a la cola nuevamente y acabaremos perdiendo el tren. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Señor Morón, yo puedo compartir algunos de sus argumentos, pero creo que desenfoca usted fundamentalmente el problema cuando habla de que el Gobierno de Aragón tenga que invertir euros en esta cuestión. Es que no es en absoluto competencia del Gobierno de Aragón desde el punto de vista presupuestario ni desde el punto de vista funcional. Es competencia del Gobierno de España, como todas las infraestructuras ferroviarias, y sobre todo competencia y decisión de la Unión Europea. Nosotros no hemos renunciado a la travesía central del Pirineo. Fue un gobierno, el de Marcelino Iglesias, el que más la impulsó, el que más trabajó por ella. Es verdad que los gobiernos de España no tardaron mucho en desentenderse, los del Partido Socialista y los del Partido Popular, pero no es menos cierto que por parte de la Unión Europea, que es quien tiene la última palabra en esta materia, porque es un tren transfronterizo, el gobierno de la Unión Europea, las instituciones europeas, lo ven con tanto escepticismo que posponen su posible tratamiento nada más y nada menos que al año 2050. Y nosotros lo que hemos hecho desde Aragón es, instalados en el pragmatismo y para reforzar esa posición que ya tenemos desde el punto de vista logístico, es impulsar distintas acciones, como por ejemplo la inclusión en el programa Conecta Europa del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Cuando llegamos al gobierno de Aragón y cuando llegamos al gobierno de España, ese corredor estaba excluido y fueron gestiones de Chimo Puig y mía propias, junto con el ministro Ábalos, las que hicieron posible que ese corredor fuera considerado por la Unión Europea y, por tanto, pueda acceder al 50% de financiación. Estoy trabajando con el Gobierno de Andalucía. El próximo día 6 de octubre iré a verme con Juan Manuel Moreno Bonilla para reanudar, para renovar un convenio de colaboración e impulsar la autopista ferroviaria Zaragoza-Antequera. Zaragoza-Antequera, puerto de Algeciras, que es seguramente lo más similar, lo más parecido a una travesía central del Pirineo que se pueda plantear en cuanto a la posibilidad de atravesar la península ibérica de norte a sur. Si esa autopista ferroviaria, confluyendo con el corredor Cantábrico-Mediterráneo, conseguimos que se vea alargada a través de la reapertura del Canfranc, que depende fundamentalmente de la voluntad francesa, porque ese tren no tiene ningún tipo de inconveniente por parte de la Unión Europea, el refuerzo que adquirirá Aragón como plataforma logística será formidable. Por lo demás, me gustaría aquí poner de manifiesto que la logística goza de tan buena salud, tiene tan buenas perspectivas en nuestra comunidad, que ya hay operadores privados muy ambiciosos, en el sentido más legítimo y noble de la palabra, que están apostando por ella. Y de hecho el otro día en Tamarite poníamos la primera piedra de una actuación del grupo Sanca junto con los puertos de Barcelona y de Tarragona, y en ese mismo municipio hay otra iniciativa muy potente promovida por empresarios de Lérida para reforzar también nuestra posición logística. Por tanto, y como colofón de esta intervención, le diré que no renunciamos a la travesía central del Pirineo, pero que en este momento, si hemos de ser eficaces, si hemos de ser prácticos y sobre todo si queremos que nuestros esfuerzos no estén condenados a la melancolía, tenemos que dedicarnos a aquello que es posible, a aquello que es factible y que, por cierto, surtirá resultados espléndidos para eso que usted dice y que yo comparto con usted, de que Aragón sea la principal plataforma logística terrestre de todo el sur de Europa. Gracias, señor presidente.